Cordial saludo, compañero y tutora. Mi nombre es Andrea Alejandra Guzmán Valencia. Vivo en Corral Meta y estoy matriculada en el CEAT de Casillas Meta. A continuación daré respuesta a las preguntas del fase 1, contextualización y conocimientos contables básicos. ¿Cuáles son las funciones del rol elegido en una empresa real? Mi rol fue el de secretaria auxiliar contable. Las funciones de la secretaria auxiliar contable en una empresa real son las que ordena el contador, claro está. Además debe ir de la mano del auxiliar contable, colaborándole en todo lo necesario respecto a las actividades contables de archivo y control. Al mismo tiempo debe digitar y registrar las transacciones contables de las operaciones de la empresa, verificar su adecuada contabilización, además de mantener actualizados los documentos legales de la compañía y entregar al personal que lo requiera. También debe hacer revisión de la contabilización de los documentos y clasificarlos adecuadamente. ¿Sea usted como dueño de una empresa generando empleo y progreso para su región? En realidad, como dueño de una empresa como tal, no me miro todavía. Me veo más a futuro administrando, llevando la contabilidad de una empresa X. La verdad, no soy tan emprendedora como pues para iniciar una empresa. A manera personal, debo primero tener algunas experiencias laborales para decir más adelante crear mi propia empresa. Y pues así ayudar al progreso de mi país y de mi región. Entonces, ¿qué tipo de empresa me gustaría tener? Me gustaría tener un tipo de empresa familiar, ya que mis padres son panaderos y pues toda la vida han vivido eso. Entonces ellos tienen la experiencia necesaria, pero pues siempre han sido empleados. Entonces me gustaría en un futuro ayudarlos a que sean independientes y pues que tuvieran una empresa legal, generando empleo y pues ayudando al progreso económico de mi región. ¿Qué son los activos? Los activos son bienes, derechos y otros recursos los cuales son controlados económicamente por una empresa, de los cuales obtenemos un beneficio o un rendimiento económico en el futuro. Dice, estos activos son de naturaleza de débito, los cuales siempre aumentan en el debe y en el haber. Se vienen corrientes, activos fijos y otros activos. Los corrientes son los que se pueden vender, consumir o emplear en menos de un año. Por ejemplo, la mercancía que vende la empresa, la máquina, por lo menos una máquina que se va a implementar o sea, se vende una máquina para implementar una tecnología. Las materias primas en la empleación de una fabricación de los productos de la empresa, el dinero de las cuentas corrientes y pues en los activos las cuentas que se manejan son caja, bancos, deudores, cuentas de existencias, valores negociables, inversiones. En los activos fijos tenemos los que no se pueden convertir en líquidos en menos de un corto plazo, son más a largo plazo, ya sean tangibles o intangibles. Por ejemplo, los predios que posee la empresa, las máquinas, herramientas necesarias para el desarrollo de las operaciones de la empresa, edificios, bodegas, locales, propiedades, todas las propiedades de la empresa. Como dije yo, tangibles, bienes concretos como terrenos, edificios, maquinarios, intangibles como los elementos que no pueden ser tocados como patentes, marcas, derechos de autor. Las cuentas más representativas son terrenos, construcciones, maquinaria, mobiliario, equipos, elementos de transporte, patentes, marcas. ¿Qué son los pasivos? Los pasivos son las deudas que posee la empresa, las obligaciones de esta misma, que son de origen de transacciones financieras pasadas. Estos son de naturaleza crédito, o sea que aumentan en el haber y disminuyen en el debe. Se clasifican en tres grupos. El primero es el circulante, que esas son las obligaciones cuyo vencimiento están en un corto plazo menor a un año. Y esas, las principales, son proveedores, documentos por pagar, acreedores diversos. El otro es pasivo fijo. Esas son las obligaciones o deudas con un vencimiento mayor a un año. Por ejemplo, las hipotecas a pagar, acreedores hipotecarios, documentos a pagar a largo plazo. Y la última, pasivo diferido, son las cantidades cobradas anticipadamente. Por ejemplo, las rentas cobradas por anticipado, intereses cobrados por anticipado. ¿Qué es un patrimonio? El patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones constituidos que constituyen los medios para que una empresa funcione. Está compuesto por las masas patrimoniales, que son activo, pasivo y patrimonio neto. Y pues el patrimonio hace parte de la ecuación patrimonial, que es activo menos pasivo igual a patrimonio neto. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, si tengo yo una panadería con un total de activos de 70 millones y unos pasivos de 10 millones, pues el patrimonio serían 60 millones. Las cuentas principales son
capital social, aportes sociales, reservas, utilidades retenidas, resultados acumulados, utilidades desprovistas de afectación. ¿Qué es el ingreso? El ingreso es el aumento de las entradas económicas netamente provenientes de la actividad comercial de la empresa o entidad. Esta partida incrementa el patrimonio empresarial debido a que aumenta el activo y reduce el pasivo y obligaciones de la empresa. Por ejemplo, los ingresos de las ventas de los productos, de la prestación de servicios. Su naturaleza es crédito. O se aumentan en el haber y cierran el periodo contable en el debe. Los ingresos permiten conocer la situación real de la empresa en cuanto a cuánto de dinero disponen, a su flujo de caja, a las ganancias que esperan, a la rentabilidad de las operaciones, cuando los periodos son malos o buenos. Así, ¿qué es un gasto? Un gasto es un ingreso. Es una salida de dinero de la empresa o de una persona por la compra de un producto. O sea, yo pago por obtener un bien o un servicio. Por lo general se convierte en una inversión, ya sea tangible o intangible. Los gastos generan doble circulación económica, debido a que al mismo tiempo que sale dinero, o sea, el egreso, ingresa un bien, un producto o un servicio en lo cual se recupera el desembolso inicial. Por lo menos un ejemplo, para un arrendatario, por ejemplo, el arriendo de la casa es un gasto, para un estudiante o los padres de este, la matrícula es un gasto, para una empresa, los sueldos, los salarios, los servicios públicos es un gasto. Dice, ¿qué naturaleza de débito y crédito? Es la que nos indica la forma de registrar una determinada cuenta. Se analiza de manera rápida cómo es la forma de registrar o asentar una operación. Es decir, se comprenden dos partes de cada transacción financiera, el débito y el crédito. Es decir, si en una parte aumenta, en la otra disminuye. O sea, si aumenta en el débito, disminuye en el crédito. Si aumenta en el crédito, disminuye en el débito. Mire, la naturaleza de débito quiere decir que aumenta en el débito, en el debe y disminuye en el haber. Un ejemplo de esto es la cuenta de caja. Aumenta cuando se recibe dinero y se registra en el debe y disminuye cuando hay algún egreso de dinero de esa cuenta y se registra en el haber. La naturaleza de crédito es lo contrario. Aumenta en el haber o en el crédito y disminuye en el débito o en el débito. Un ejemplo de esto es la cuenta de proveedores. Aumenta cuando hay compras por mercancía de cualquier tipo a corto o a plazo y se registra en el haber. Y cuando esto se cancela, pues se disminuye y se registra en el debe. Acá estamos hablando ya de las cuentas y su naturaleza. Activos son débito, pasivos son crédito, patrimonio es crédito, ingresos son crédito y gastos son débito. ¿Qué es la partida doble? La partida doble se define como cada registro contable donde interviene al menos dos cuentas contables, una por el debe y otra por el haber. La suma de sus partidas registradas en el debe deben coincidir con la suma de las partidas registradas en el haber. El método contable de la doble partida se basa en la idea de que no hay deudor sin acreedor. Por ejemplo, cuando realizamos una compra de mercancía, se producen dos movimientos de contabilidad. Por un lado sale dinero y por el otro, por un lado sale dinero en el haber y por el otro entra mercancía por el debe. ¿Qué es el estado de situación financiera? Esos son documentos muy importantes para la empresa, ya que se ven reflejados el estado económico y pues un balance general de la empresa. Esos son informes que se deben hacer al final del año contable para presentarlos al Estado y así conocer la situación financiera y los resultados económicos de todas las actividades que realice la empresa. Hay dos formas de presentarlo. La primera es clasificar las partidas entre corrientes y no corrientes, y la segunda, ordenar de acuerdo con su grado de liquidez. Un ejemplo de este acá está, que están, muestra los activos corrientes, activos no corrientes, los pasivos no corrientes, pasivos corrientes, y van separados y organizados. ¿Qué es estado de situación financiera? Comprobación. Es también llamado el balance de comprobación o si no, balance de sumas y saldos, donde se reflejan todo el saldo de las cuentas que posee la empresa durante un periodo determinado. Es el balance que muestra los saldos deudores y los saldos acreedores de las cuentas pertenecientes a una sociedad. El estado de situación financiera de comprobación sirve para conocer que están cuadradas todas las cuentas de la empresa que hay en el libro de contabilidad diario. En la relación con cada uno de los asientos se registra a diario las partidas del debe y del haber, según sea su deudor o acreedor. La suma de los deudores debe ser equivalente a la suma de los acreedores. Si en el resultado que obtenemos el debe es mayor que el haber, diremos que tenemos
un saldo deudor. De otra forma, tendremos un saldo acreedor. Eso quiere decir que para que el estado de situación financiera de comprobación esté bien realizado, debemos tener suma de saldos equivalentes, tanto en deudores como acreedores. Y un ejemplo de es este, que acá hay sumas iguales, como podemos ver, acá abajo hay sumas iguales, tanto en deudor como en acreedor. Eso es todo toda la explicación, compañeros y tutora. Espero tengan buenas noches. Muchas gracias.